específico que es muy parecido al concepto de densidad. Si recuerdan, en el concepto de densidad lo definíamos como la razón entre la masa de un cuerpo y su volumen. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero en lugar de decir masa sobre volumen, vamos a estudiar la razón entre el peso y el volumen. Si recuerdan de su curso de Física 1, masa y peso son conceptos diferentes. La masa es la cantidad de inercia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza. Si recuerdan, lo calculábamos así, como la masa por la aceleración de la gravedad, y es la fuerza con la que los objetos son atraídos hacia la superficie de la Tierra. Entonces, esta sería como una medida de qué tanta fuerza ejerce la Tierra sobre un objeto, pero por unidad de volumen, dividido sobre su volumen. Entonces, vamos a utilizar para este concepto este símbolo, una P con un subíndice E, para llamar peso específico. Y bueno, así como está escrito aquí, la razón entre el peso y el volumen significa que vamos a hacer una división. Siempre cuando hablamos de la razón de algo es porque vamos a hacer una división de una cosa entre otra, ¿no? En este caso el peso y el volumen. Escrito en términos matemáticos con álgebra sería algo así: peso específico igual, aquí para peso voy a usar la W de weight sobre volumen. Entonces ese va a ser nuestro concepto principal, pero esto mismo se puede escribir o se puede decir de diferentes formas, jugando un poco con el álgebra de cómo escribimos peso y cómo escribimos densidad. Entonces voy a hacer aquí una división. Entonces, como el peso es masa por la aceleración debida a la gravedad, podemos escribir también peso específico, y aquí en lugar de poner la W del peso, voy a poner el producto de la masa por la aceleración debida a la gravedad entre el volumen, y esa es otra fórmula que podríamos utilizar en los problemas. Entonces va a haber problemas donde sean muy sencillos, como los que vimos de densidad, donde nos diga, no, pues te doy el volumen y el peso específico y encuentra el peso. Entonces haríamos un despeje, ¿no? Va a haber otros donde tal vez nos pidan encontrar la masa y nos den estos dos datos, y este ya lo conocemos, así que podríamos utilizar esta fórmula, ¿no? Aquí la constante de aceleración de la gravedad es la que hemos venido usando, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí yo acostumbro usar esa, y en algunos libros se acostumbran a usar esa. Tal vez lo hayan visto alguna vez como el valor igual a 10, algunos lo redondean así, también es válido. Y bueno, aquí podemos transformar otra vez esta ecuación. Si se fijan, aquí tenemos la división de masa entre volumen, y es lo que habíamos definido precisamente como densidad. Así que lo voy a escribir aquí como densidad es masa entre volumen. Entonces, en esta ecuación que está aquí, voy a hacer un paso más para que se vea más claro, ¿no? Tendríamos masa por gravedad sobre volumen. Esto es lo mismo que está aquí, idéntico. Ahora, en lugar de escribir esto de aquí, de masa entre volumen, voy a escribir la letra que usamos para la densidad, la ρ. Entonces me va a quedar peso específico es igual a densidad por la aceleración debida a la gravedad. Les decía que es un concepto muy parecido a la densidad, ¿no? Esta ecuación yo diría que se ve más elegante que las otras en términos de la densidad, se ve más bonita, pero pues ya depende del problema que nos den. Puede haber un problema donde nos pidan encontrar la densidad
a conociendo el peso específico, o al revés, ¿no? Encontrar el peso específico conociendo la densidad. Entonces, dependiendo de lo que nos pida el problema, podemos usar cualquiera de estas tres fórmulas. Así que ya podemos jugar con más variables, con un poquito más que cuando veíamos solamente la densidad, ¿no? Ajá. Y ahora solo falta decir cuáles deberían ser las unidades del peso específico. Vamos a hacer como hicimos con la densidad, lo que siempre hacemos, estudiar las magnitudes que intervienen y a partir de ahí determinar cuáles deberían ser sus unidades, ¿no? Finalmente, aunque las ecuaciones se vean muy bonitas, la física es una ciencia experimental y todo lo describimos pues con unidades porque es a partir de mediciones, ¿no? de cosas que uno puede medir en la realidad. Entonces voy a poner aquí unidades. Y tenemos que peso específico, dijimos que era peso entre volumen, ¿cierto? Vamos a usar estos corchetes. Peso y volumen. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, conocido también como MKS, que ya les he dicho, por las iniciales de metro, kilogramo y segundo, el peso lo acostumbramos registrar en newtons. Recuerden que es una fuerza, no es la masa, no son kilogramos. Entonces, al ser una fuerza, deben ser newtons. Y el volumen lo medimos en metro cúbico. Entonces, esas van a ser nuestras unidades para el peso específico, newton sobre metro cúbico. Y ya con eso podemos hacer algunos ejemplos sobre este mismo tema. Es poquita la teoría, en realidad es un concepto muy sencillo. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro primer problema de peso específico y pregunta que cuál es la densidad de un aceite cuyo peso específico es de 8.967 newtons por metro cúbico. Entonces aquí puse las tres ecuaciones que nosotros obtuvimos. La primera es la definición y estas dos las obtuvimos en la teoría. Y bueno, esto es para que ustedes me sigan en la elección de qué ecuación es la que conviene más utilizar. En este caso, como lo que preguntan es la densidad y nos dan el peso específico, la única ecuación en las que aparecen esos términos, densidad y peso específico, es esta última, ¿cierto? Entonces es la ecuación que más convendría utilizar. Así que voy a partir de ella para resolver el problema. Entonces tenemos que peso específico es igual a densidad por la aceleración debida a la gravedad. Como me preguntan por la densidad, entonces necesito llegar a una expresión tal que tenga algo así como densidad igual a otra cosa. Entonces esta G que está aquí multiplicando me estorba para eso y la voy a pasar dividiendo del otro lado. Entonces va a quedar peso específico sobre gravedad igual a densidad. Ahora ya solo los voy a voltear para que se vea un poco más bonito. Que quede la densidad del lado izquierdo. Y aquí me va a quedar el peso específico y la aceleración debido a la gravedad. Entonces ya podemos sustituir en esta ecuación. Esta es la que utilizaríamos, ¿no? En realidad solamente fue un despeje. Es importante que ustedes aprendan a hacer estos despejes sencillos y eso les va a facilitar mucho la vida porque es más fácil aprender un solo concepto. Peso específico es peso entre volumen y a partir de ahí cualquier cosa que nos pregunten la podemos hacer sin necesidad de memorizar tantas fórmulas. Entonces aquí ya solo voy a sustituir en esta fórmula que encontré. El peso específico es de 8.967 newtons por metro cúbico, es lo que me piden aquí.
Y la aceleración de la gravedad ya la conocemos, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para encontrar la densidad solo tendremos que dividir esta cantidad entre esta de aquí. Por aquí ya tengo esa cuenta hecha, son 914. Sí, en cuanto a las unidades, tenemos aquí en la parte de arriba Newton sobre metro cúbico y abajo tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Podríamos desglosar primero esta cantidad de newtons, o podemos primero aplicar la regla de la herradura o del sándwich y después desglosar esto. Entonces, podemos comenzar así, aplicando la ley de la herradura. Entonces tenemos newtons, tomamos extremos por extremos, que son newtons por segundos al cuadrado, y medios por medios, que sería metro cúbico por metro, o sea, metro a la cuarta. Y ahora podemos desglosar esta cantidad. Si recuerdan, Newton está definido como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de fuerza. Entonces aquí vamos a tener kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo eso multiplicado por segundos al cuadrado, y todo eso dividido entre estos metros a la cuarta. Entonces aquí estos segundos al cuadrado que dividen se pueden eliminar con estos que multiplican arriba, y nos va a quedar solo kilogramo por metro entre metros a la cuarta. Y aquí podemos simplificar un poco los metros, porque abajo hay metros a la cuarta y aquí hay otra unidad de metros. Entonces eliminaríamos esta de arriba con una de las de abajo y nos queda solo kilogramo sobre metro cúbico, que son precisamente las unidades que esperaríamos encontrar o medir para una densidad, ¿cierto? Entonces nos queda kilogramo sobre metro cúbico. Así que, como les he mencionado ya, el análisis de las dimensiones nos puede ayudar a saber si nuestro problema va por buen camino, si por lo menos llegamos a las dimensiones que tendrían que ser, en este caso para la densidad, pues significa que el despeje estuvo bien hecho. Entonces este problema termina aquí. Es muy sencillo, vamos a hacer otro más. Muy bien, tenemos ahora este segundo problema, en el que nos dicen que nos pregunta por el volumen en metros cúbicos y nos piden calcularlo también en litros, de 3000 newtons de aceite de oliva, cuyo peso específico nos lo dan aquí, que es 9016 newtons sobre metro cúbico. Aquí puse de nuevo las tres ecuaciones de las cuales podríamos elegir. Bueno, en este caso nos dan el volumen y nos preguntan el volumen y nos dan el peso específico. Entonces la ecuación que más convendría utilizar es esta, donde aparece el peso específico y el volumen, ¿cierto? Entonces voy a partir de ahí. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Por cierto que también nos dan aquí esta medida, que es el peso, ¿no? 3000 newtons. Ya está en unidades de fuerza, así es como lo reconocemos de que se trata del peso y no de la masa. Entonces, como piden el volumen, necesito una ecuación, como siempre les digo, donde esté volumen igual a algo, ¿no? Entonces, este volumen que está dividiendo lo paso multiplicando.
va a quedar volumen por peso específico igual al peso. Y ahora el peso específico que está multiplicando y me estorba aquí, lo voy a pasar dividiendo para que quede aislado el volumen. Volumen es igual a peso entre peso específico que pasa dividiendo. Y ya solo vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces peso son 3000 newtons. Y el peso específico es de 9016 newtons sobre metro cúbico. Ajá, ya solo tenemos que dividir 3000 entre 9016 y eso da 0.033, me parece. Ajá. Y en cuanto a las unidades, vamos a tener newtons arriba y abajo newton sobre metro cúbico. Entonces aquí voy a recurrir a este truco de ponerlo en 1 para que lo pueda manejar como quebrado, esta n de newton. Y entonces vamos a aplicar la ley del sándwich o de la herradura y vamos a multiplicar newton por metro cúbico, lo ponemos arriba. Y luego, esos son los extremos, y medios por medios, que serían newton por 1. Entonces ponemos solo newton. Y aquí se van a eliminar estos newtons con estos, y va a quedar solamente metro cúbico. Que es lo que esperaríamos para una medición de volumen. Finalmente, el problema pide expresarlo también en litros, así que hay que hacer una pequeña conversión. Solamente vamos a utilizar el hecho de que un metro cúbico son 1000 litros y vamos a convertir entonces el volumen, son 0.33 metros cúbicos y vamos a escribir nuestro factor de conversión en una forma de quebrado aquí, de tal manera que se eliminen estos metros cúbicos con estos, así que esto de aquí debe quedar abajo y todo esto de aquí debe quedar arriba. Quiero hacer un metro cúbico son, voy a borrar esto un poquito, un metro cúbico son 1000 litros. Y así las unidades que están aquí de metro cúbico se van a eliminar con las que están aquí abajo. Y en cuanto a las operaciones, ya solo hay que multiplicar. Aquí me escribí mal, es .033 y yo puse .33. .033 lo vamos a multiplicar por 1000. Entonces, cuando multiplicamos por algún múltiplo de 10, solamente recorremos el punto tantas veces como ceros tengamos aquí. En este caso que hay 3 ceros, se recorrería 3 veces. Y esos son 33 litros. 33 litros. Y ya estas unidades se eliminan. ¿Sí? El punto quedó aquí. Entonces ya con eso concluye este problema y pues ya pueden ustedes resolver alguno que estaremos dejando por ahí.